Kuro no Soukanshi. Volumen 3 parte 6. Primera pelea. ¿Dónde están los informes regulares? Ha pasado algo. El teniente general Ulfred de la Orden de Monstruos Mixtos, desde su posición dentro de la fuerza principal, había enviado a sus esclavos exploradores. Se suponía que debían informarle periódicamente de lo que ocurría en la batalla, pero aún no había visto regresar a ninguno de ellos a pesar de haber esperado durante bastante tiempo. Además, tampoco había noticias de los dos coroneles que había enviado primero. Normalmente habrían enviado mensajeros de un lado a otro, montando monstruos rápidos para mantener un contacto continuo. Informe, informe. Por fin, un soldado apareció desde la oscuridad del bosque. Debía de estar muy apurado ya que casi había matado al monstruo que montaba. Ulfred sacudió la cabeza con desaprobación al verlo. Teniente general, terribles noticias. Cálmate, ¿qué? Ha aparecido el rey bestia. No fue Gaun, los enemigos aparecieron antes de que llegáramos a la aldea de los elfos. El cuarto regimiento ha sido aniquilado y el coronel Casena ha sido capturado. ¿Qué? Si no es Gaun, ¿de dónde es el ejército enemigo? Señor, no es un ejército sino un grupo de aventureros. Hemos confirmado 3 mujeres y un lobo de sombra, afiliaciones desconocidas. Todos ellos son tan poderosos que nuestros monstruos de rango B no pueden hacer nada contra ellos. Ataques indetectables que parecen flechas están lloviendo continuamente desde arriba haciendo imposible avanzar. ¿Qué demonios? Son solo unas pocas personas. La mente de Ulfred se aceleró. Esta fuerza expedicionaria se formó para contrarrestar al rey bestia. Y sin embargo estamos siendo diezmados en cuestión de minutos. ¿Hemos subestimado las cosas o estos aventureros son mucho más fuertes que el gobernante de Gaun? Teniente general, el quinto regimiento del coronel Dill sigue enfrentándose al enemigo. Pero es solo cuestión de tiempo que su formación se derrumbe. Por favor, denos sus órdenes. Muy bien, es hora de que te muevas, señor gigante. Levanta tu perezoso trasero. La gigantesca figura que había estado arrodillada detrás de Ulfred se levantó lentamente. Su altura total se elevaba muy por encima de la copa de los árboles. Así que esta es el arma secreta de la que tanto he oído hablar. No importa quiénes sean estos aventureros, no se puede ganar contra un monstruo de rango S. Lleva al señor gigante al frente contigo y dile a Dill que reestructure su formación con esta cosa en el centro y los otros monstruos como respaldo. ¿Tú me estás escuchando? De repente el soldado estaba mirando en otra dirección. Al ver eso, Ulfred no pudo evitar gritar contra él, pero el hombre no parecía haber escuchado nada. En cambio, levantó una mano temblorosa y señaló. Teniente general, el presentimiento surgió dentro de Ulfred. No puede ser, es demasiado rápido. Este es el segundo regimiento, es nuestra fuerza principal. Y sin embargo, aunque su mente estaba en completa negación, no pudo evitar mirar. Querido, parece que ya he pasado al otro lado de la fuerza. Estoy segura de que Sera se encargará del resto. Mira, ese gigante es tan grande, parece sacado de un manga. Allí, ante los ojos de Ulfred, había 2 chicas que tenían el aire de un par de hermanas de paseo por la ciudad. Tienes que estar bromeando, realmente son solo chicas. El desconcierto de Ulfred era bastante comprensible. Después de todo, Rion era casi una niña. Incluso Melfina parecía tener menos de 20 años. Si nos guiamos solo por las apariencias, ninguna de las dos parecía ser capaz de arrasar con la afamada Orden de Monstruos Mixtos de Trisen. Sal, ven, tartamudeó el mensajero que había caído en tal temor al ver a las chicas. Ulfred no pudo evitar preguntarse qué había presenciado realmente en el bosque. Gracias por guiarnos hasta aquí, nos ha ahorrado el esfuerzo de tener que buscar por nuestra cuenta, dijo Melfina con una sonrisa angelical. Melny, eres muy inteligente, seguirlo fue la decisión correcta después de todo. Tú lo dejaste ir a propósito y lo seguiste. El monstruo que el mensajero había estado montando hasta el punto de casi matarlo era un pájaro de tierra, una criatura que, a cambio de tener unas alas atrofiadas incapaces de volar, podía correr más rápido que el caballo más veloz. El hecho de que las chicas tuvieran la agilidad necesaria para seguir a un pájaro de tierra siendo empujado más allá de sus límites como si no fuera nada llevó a Ulfred a desechar cualquier duda o preconcepción. Señor gigante, lucha contra ellas como si te estuvieras vengando de tu familia. No bajes la guardia ni un segundo. El teniente general azotó con un látigo al monstruo para que se irritara. El gigante rugió con rabia y cargó hacia adelante. Cada pisada suya hacía temblar la tierra. Cuanto más se acerca, más grande parecía. Es casi tan alto como las paredes que hace Kelny. Melfina se llevó una mano a la barbilla, indicando que estaba pensando en algo. Podríamos luchar contra él, pero... ¿No vamos a luchar contra él?, preguntó Rion desconcertada con su espada ya desenvainada. Melfina entrecerró ligeramente los ojos y luego pasó a comunicarse a través de la red. Rion, intenta derrotar a este monstruo solo con Alex. ¿Qué? ¿De verdad?
Los oponentes con los que has luchado hasta ahora no han sido suficientes para llevarte a tus límites. Ser capaz de ganar contra aquellos más débiles que tú no significa nada y no te ayuda a crecer. Quieres que tu hermano te reconozca como un verdadero aventurero, ¿no? Eso es, bueno, lo quiero. Al derrotar a este monstruo demostrarás que eres capaz de valerte por ti mismo. En cuanto a lo de tratarte como a una niña, haré lo posible por ascenderte solo un poquito, así que no vas a parar del todo. A pesar de cómo la trataban, los miembros del grupo de Kelvin comprendían lo fuerte que era Rion, sin embargo les preocupaba si ella podría aprovechar toda esa fuerza en el calor del momento. Parte de esos recelos se debían probablemente a que la veían como parte del grupo de hermanas pequeñas junto con Ruka. Esta tendencia era válida para todos sus conocidos, pero especialmente entre los miembros principales del grupo. Ese monstruo es probablemente de rango S, ¿crees que puedes hacerlo? Sí, no dejaré que todo el entrenamiento de espada del abuelo y el entrenamiento de magia que he recibido de Kelni estos últimos días se desperdicien. Como héroe, Rion era de hecho mucho más poderosa de lo que su nivel indicaba. Además de las estadísticas adicionales de las subidas de nivel, poseía la misma habilidad de nervios de acero. Esta habilidad le otorgaba la fortaleza mental para mantener la calma en todas las situaciones con la única excepción de cuando se comentaban sus atributos físicos y afrontar las cosas con la cabeza fría. Por encima de todo, tenía un fuerte deseo de proteger a su nueva familia. Esta simple y sencilla razón la había llevado a superar todos los duros entrenamientos que sus mentores le habían impuesto. Sé lo mucho que has trabajado, no te preocupes. Si eres capaz de utilizar todo lo que has aprendido hasta ahora, seguro que ganarás. La voz tranquila de Melfina era tranquilizadora. El hecho de que esta hermana suya a la que Rion respetaba tanto como a Kelvin depositara tanta fe en ella ayudó a disipar cualquier duda que hubiera su corazón. Gracias, allá vamos. Un instante después de que el gigante iniciara su carga, Rion se lanzó hacia adelante. Ulfred apenas podía creer lo que veían sus ojos. Solo uno de ellos, estas malditas nos están subestimando. Difícilmente se le podía reprochar su incredulidad, ya que todo lo que veía era una sola adolescente con armadura ligera que intentaba enfrentarse ella sola a un monstruo de rango S. La espada que tenía en la mano parecía muy bien templada, pero solo podía ser de rango B en el mejor de los casos. Podría haber sido suficiente para lo que había enfrentado hasta ahora, pero el gigante tenía una piel aún más dura que el acero. En el momento en que su espada baje, la hoja se romperá limpiamente. Maldice tu propia imprudencia una vez que tu amada arma esté destruida. Ulfred volvió a azotar al gigante, con un fuerte rugido cambió de dirección dirigiéndose hacia Rion, su cuerpo gris salió disparado hacia adelante como una bala alcanzando velocidades que uno apenas podía imaginar de una figura tan descomunal. Allá voy, respondió la chica antes de desaparecer abruptamente de la vista. Los ojos de Ulfred se abrieron de par en par con la sorpresa. ¿Qué demonios? ¿A dónde ha ido? No podía saber que a estas alturas la agilidad de Rion ya había superado a la de Cera y Melfina. Su resistencia seguía siendo limitada, por lo que normalmente solo utilizaba una parte de esa velocidad para mantener el ritmo. En esta batalla, sin embargo, la clave de la victoria residía en una rápida resolución, por ello había alcanzado su máxima velocidad en un abrir y cerrar de ojos. Aún así, el señor gigante fue capaz de seguir sus movimientos, sin detener su marcha. El monstruo soltó un puñetazo al frente y ligeramente a la derecha, precisamente donde se encontraba Rion. En el momento en que su puño entró en contacto con el suelo, apareció un enorme cráter y los árboles cercanos se derrumbaron en la ola de tierra. La magnitud del daño era como la noche y el día en comparación con lo que podía hacer el ogro de ojos rojos de rango A de Miyabi. Ese es un ataque bastante poderoso. Que ha esquivado eso. Cuando Ulfred vio a Rion tras su exclamación de asombro, no podía creer lo que veían sus ojos. La chica no solo había esquivado el ataque del gigante, sino que incluso se había subido a su brazo extendido y trepado hasta su hombro. Un lobo saltó de su sombra. Era bastante tarde y había abundantes sombras por todas partes gracias a la luna que brillaba débilmente. La bestia atacó con sus afiladas garras y dientes. El gigante intentó contraatacar golpeando su propio cuerpo con las palmas, pero fue en vano, ya que su agresor no tuvo muchos problemas para esquivar, simplemente lanzándose a una sombra diferente cada vez. No es muy profundo, la piel es más gruesa de lo esperado, en ese caso, notó Rion viendo que Alex aún no había logrado sacar sangre. Aprovechando que el gigante estaba ocupado con el lobo, Rion trepó hasta su cabeza en un abrir y cerrar de ojos, levantó su espada en alto y la hizo caer sobre el cráneo del monstruo con toda su fuerza. La hoja se rompió, tal y como había predicho Ulfred, la durabilidad del arma había sido insuficiente. Esta espada, que había sido bautizada como espada de Mithril fortalecida, era la misma hoja que Kelvin había retemplado, haciendo
evidente que no había sido la mejor elección contra el señor gigante. El ataque de Rion hizo que el gigante cambiara su enfoque hacia ella. «Ahora estás acabada, ve por ella», gritó Ulfred. La visión de la espada de Rion rompiéndose había hecho que el teniente general y sus subordinados soltaran vítores. Melfina los miró con ojos de lástima. «Estos dos se han preocupado tanto por la pelea que se han olvidado completamente de mí, ¿no es así? Mientras Rion se ocupa del gigante, ustedes dos han bajado la guardia por completo. No, no importa, no será propicio para su educación si lo hago por ella». Los dos hombres aún no se habían percatado del enorme muro de hielo que ahora estaba detrás de ellos. Melfina lo había levantado en secreto por si acaso corrían, pero empezaba a pensar que había sido un esfuerzo inútil. De todos modos, ¿quién dijo que Rion solo tiene una espada? La héroe continuó esquivando los ataques del señor gigante con sus manos ahora libres gracias a la pérdida de su espada. A veces cambiaba su trayectoria en el aire para trepar por el cuerpo del monstruo. Alex también lanzaba sus propios ataques cada vez que veía una oportunidad, pero el gigante ignoró por completo al lobo, ya que lo consideró indigno de su atención. A este paso, las cosas se van a poner feas. Si recibo un solo golpe será mi fin. Me alegro mucho de haber escuchado el consejo de Kelvin de escoger nervios de acero, pensó Rion. Alex, Cloto, cuento con ustedes. Un diminuto clon de Cloto salió de debajo de su protector de brazo. Luego escupió 3 espadas de almacenamiento, 2 hacia las manos de Rion y una hacia la última sombra a la que Alex había saltado. Alex salió de la oscuridad con un salto, atrapó la espada en su boca en el aire y aterrizó en el brazo izquierdo del gigante. Las 3 espadas emanaban auras muy inusuales. Doble empuñadura, pero esa es una habilidad que solo pueden poseer los héroes. De verdad, vi que aparecía en la pestaña de habilidades como cualquier otra, así que no le di mucha importancia. Y no estamos blandiendo 2 espadas. Rion y Alex hicieron una pose con sus espadas. Unión humano-lobo, triple escudo, filo de trueno. Mientras Melfina asentía con una sonrisa satisfecha, de repente se produjo un destello de luz cegadora y un sonido estruendoso como el de un trueno. Fue tan inesperado que Ulfred y sus subordinados se encogieron cubriéndose la cara. El gigante también se vio obligado a cerrar los ojos por un momento. La causa del repentino caos había sido Filo Tronador, un hechizo de magia roja de rango a que Rion había ideado. Lo que había conseguido era aprovechar el aterrador poder de la propia naturaleza en forma de espada. Había sido la espada de su mano derecha, la espada demoníaca Caladbol, la que Rion había encantado con el hechizo. Una mirada más cercana revelaría que había pequeños destellos de rayos recorriendo cada centímetro del metal. Estamos a punto de ponernos serios ahora, señor gigante. Una vez más desapareció. Esta vez, tanto Ulfred como el gigante, habiendo cerrado los ojos, la perdieron de vista. La única presente que podía saber a dónde había ido era Melfina. Rion se esforzó por moverse tan rápido como pudo, y una vez más corrió hacia el brazo del señor gigante, pero esta vez había clavado una espada en la piel del monstruo y arrastraba el arma con ella mientras corría, abriendo la carne mientras lo hacía. La piel, que momentos antes parecía tan dura como un muro de hierro, se abrió como un cuchillo que corta mantequilla. De la herida brotaron chispas y el aire se llenó del espantoso olor a carne quemada. La espada demoníaca había sido encantada con la amplificación del rayo. La espada era capaz de emitir electricidad por sí misma, pero su poder destructivo aumentaba con el uso de la magia, y cuando la magia que la impregnaba era la magia de rayo, ese aumento se reforzaba exponencialmente. Incluso el señor gigante no pudo evitar gritar. Habiendo llevado esencialmente una armadura natural de cuerpo entero durante toda su vida, esta era la primera vez que sufría una lesión. En cuanto llegó a la parte superior de la cabeza de la criatura, Rion la colmó de ataques. Fue una repetición de la escena con la espada de misil fortalecida, pero esta vez realizada con 2 espadas de rango abrumadoramente superior. Los cortes, que se hacían más rápido de lo que el ojo podía ver, tiñeron rápidamente de rojo la cara del monstruo. Durante este tiempo, Alex había estado atacando desde los puntos ciegos del gigante con la espada entre los dientes. De vez en cuando la hoja púrpura reflejaba la luz de la luna y brillaba con una terrible belleza. El lobo de sombra aparecía y desaparecía dejando cortes por todo el enorme cuerpo de su enemigo. Con cada corte el arma se llevaba más y más sangre del gigante. La espada de Alex, que tenía el mismo filo que la espada demoníaca, se llamaba espada letal Opid. A pesar de su atractiva apariencia, poseía una habilidad realmente espantosa. Con un solo corte le quitaba a la víctima el sentido del gusto, con el segundo corte el sentido del olfato, después se perdía la vista, el oído y finalmente el tacto. Esta habilidad era devastadoramente eficaz
eficaz no solo contra los humanos, sino también contra los grandes monstruos con una gran resistencia y una importante reserva de vida. El señor gigante ya había recibido más de 5 golpes, en otras palabras, ahora estaba sin ninguno de sus sentidos. Rion y Alex observaban cuidadosamente los movimientos de la bestia y atacaban con perfecta coordinación. Para el ojo inexperto podría parecer que cada uno estaba haciendo sus propias cosas, pero en realidad estaban tejiendo fintas y ataques sorpresa para crear oportunidades para el otro, y cada uno ayudaba a maximizar el rendimiento del otro. Esta era la ilustración consumada de lo que significaba realmente el manejo de 3 armas. Habiendo perdido completamente su orientación, el señor gigante finalmente se derrumbó de rodillas. La lucha ya estaba decidida. Señor gigante, transfórmate ya. El grito de Ulfred hizo que Rion se detuviera brevemente sorprendida. Alex, al parecer habiendo percibido el cambio, corrió hacia atrás a una distancia del gigante. Mientras el monstruo rugía a pleno pulmón, sus heridas se volvieron de un rojo intenso. Así que esta es su verdadera forma, está haciendo bastante calor aquí. También ha perdido el sentido del oído, así que dudo que esto sea una reacción a la orden de ese hombre. El monstruo debe haber sentido que su vida estaba en peligro y sus instintos se activaron. De todas las heridas del gigante brotaron llamas carmesíes que ardían como el magma. El calor era tan feroz que incluso afectaba al muro de hielo que Melfina había creado. Cuando el monstruo se levantó de nuevo, estaba claro que la transformación había curado de alguna manera el daño que había sufrido. Creías que iba a ser clasificado como ese solo por ser duro y fuerte. Este es el verdadero poder del señor gigante. Ahora no quedarán ni sus huesos. Ve por ella, señor gigante. Incinéralos con tu fuego infernal. No es que esto cambie algo, las llamas de esta criatura son más débiles que las de Filnee, para ser sinceros. Con una respiración sincronizada, Rion y Alex reanudaron su asalto. No importaba que los ataques del monstruo se hubieran potenciado, ya que lo que le faltaba era velocidad. No había podido lanzar ningún ataque contra sus 2 asaltantes antes, y seguía sin poder hacerlo ahora. En otras palabras, estaba recibiendo una paliza unilateralmente una vez más, para su desgracia. Rion y Alex estaban acostumbrados a enfrentarse a las llamas de Phil y habían aprendido a manejarlas. Para resumir, la situación simplemente se desarrolló de la misma manera que antes. ¿Qué estás haciendo, señor gigante? No puedes caerte así como así, gritó Ulfred. Es fácil para ti decirlo, pero ¿tienes idea de lo duro que es estar sin los 5 sentidos? Respondió Melfina con ironía. Al parecer, las llamas también se están apagando. Muy pronto todas las llamas del gigante habían desaparecido. Esta vez parecía que sí había sido derrotado. ¿Cómo ha podido pasar esto? ¿Cómo ha podido la orden de monstruos mixtos? No podemos perder de esta manera. Ulfred se hundió en el suelo habiendo perdido las ganas de luchar. De vez en cuando murmuraba. ¿Cómo puedo explicarle esto a Tristán Sama? Con una voz llena de desesperación. Maravilloso trabajo, lo has hecho bien, le dijo Melfina a Rion, a lo que Rion se rió tímidamente. ¿Crees que Kelnii me reconocerá ahora? Claro que lo hará. Rion saltó a los brazos de Melfina y cerró los ojos felizmente mientras la diosa le acariciaba la cabeza. Al parecer, la joven aún no se había dado cuenta de lo mucho que contribuían estos gestos suyos a que todo el mundo la tratara como a una niña. Rion Sama parece haber ganado su batalla sin ningún percance, seguro que se ha hecho fuerte en tan poco tiempo. Tanto Efil como yo habíamos estado pendientes de la lucha de nuestra pequeña héroe con visión lejana. Varias veces sentí una poderosa necesidad de echar una mano, pero logré controlarme. Tu hermano mayor tiene fe en ti, Rion. Aún así, pensar que ya es capaz de derrotar a un monstruo de rango S por sí sola. Ahora tenemos que reconocerla como un miembro de pleno derecho del grupo y dejar de tratarla como a una niña. Haremos lo posible. De todos modos, no puedo prometer mucho. Es seguro decir que el enemigo ha sido aniquilado. Quiero decir, no siento ningún Efil. ¿Qué sucede, maestro? Mi detección de peligro se disparó de repente como una explosión dentro de mi cabeza. Antes de que tuviera tiempo de pensar en ello, instintivamente reformé parte de la torre para convertirla en un escudo y fortificar nuestras defensas contra la dirección de la que provenía el aviso. En ese mismo momento, una especie de ataque mágico chocó con mi escudo y ambos se anularon simultáneamente. Mi escudo quedó literalmente hecho polvo. Pensé que había acabado contigo, pero no estás muerto. Dispara primero y pregunta después. Ese fue un buen saludo. 5 personas estaban flotando en el aire a gran altura del suelo, más o menos a la misma altura que nuestra torre. Maldición, debían estar ocultándose usando un hechizo. No tengo detección mágica y Cera está en el campo de batalla. El que había hablado era un hombre con unos rasgos faciales inquietantemente perfectos. Las demás personas que estaban con él eran todas mujeres que llevaban una armadura ligera con una exposición cuestionable. Maestro, murmuró Efil mientras sacaba su arco.
Oh, mira, es mi día de suerte. El hombre de repente se puso a bailar. ¿Soy yo o su aspecto y sus modales están realmente en desacuerdo? Jeje, he visto bastantes elfos antes, pero tú eres la mejor, me has gustado a primera vista. Sí, tú me gustas mucho, dijo el hombre ignorándome por completo. Me sentía un poco molesto, pero entonces dijo algo aún más reprobable. Muy bien, entonces serás mi esclava. No, gracias. Espera, ¿que no te has enamorado de mi aspecto, en serio? Este tipo no está actuando, en realidad parece sorprendido desde el fondo de su corazón y parece que Phil está cansado de su pequeño acto. Espera un minuto, este tipo. Qué rara eres, ¿qué tiene de bueno ese personaje de fondo que está a tu lado? Pero no te preocupes, yo te salvaré. Hinchó el pecho y se llevó una mano a la barbilla haciendo una pose pretenciosa. Ahora caerás rendida. Con un silbido, la lanza de radiación que había disparado pasó rozando la mejilla del hombre. Vamos, ¿para qué fue eso? Estabas a punto de lanzar ojo encantador a Phil, ¿no? Según el ojo analizador, este hombre poseía la habilidad única, ojo encantador, que había estado preparando para usar en mi compañera. El descaro de este maldito tipo. Como he dicho, ¿y qué? ¿Crees que puedes luchar contra mí? Respondió con un tono burlón. Yo era de los que se reían de la mayoría de las cosas, pero esto era algo que ni siquiera yo podía ignorar. Aunque fuera trillado, tenía que decir lo que había que decir. No te atrevas a ponerle una mano encima a mi mujer. La mandíbula del hombre se abrió en una exagerada expresión de sorpresa. Oh, es la primera vez que oigo a alguien decir algo tan cursi en la vida real. Phil, dirígete a la pared, voy a desarmar la torre en este momento. Hey, ahora me ignoras. Entendido, maestro, cuídese. Phil desapareció rápidamente habiendo activado la acción encubierta. Supuse que se dirigía inmediatamente al suelo. ¿Qué? ¿Dónde ha ido Phil-chan? Solo cállate ya. No, cállate tú, no tengo negocios contigo. Con un golpe de mi mano derecha el hombre y sus acompañantes salieron volando por una poderosa ráfaga de viento, enviándolos en dirección general a Trisen. Como mi rabia se había desbordado por completo, ni siquiera yo estaba seguro de hasta dónde habían llegado. Al menos, era mejor que luchar contra ellos cerca de la aldea. No podíamos tener bajas. No después de haber llegado tan lejos. El grupo había estado usando el hechizo de magia verde volar para flotar en el aire. Este era un hechizo que permitía a alguien moverse como si tuviera alas, pero aquellos que no poseían también la habilidad vuelo eran fácilmente susceptibles a los vientos repentinos que no estaban bajo su control. Por lo tanto, todo lo que tenía que hacer era dirigir una ráfaga de viento lo suficientemente potente como para hacer volar a un dragón contra los intrusos. Volar y aceleración sónica. Utilicé el mismo hechizo que mis oponentes estaban usando en mi contra para aumentar mi velocidad. Después de todo tenía que alcanzarlos. Con un ligero golpe salté de la torre y me giré para desmontarla mientras flotaba en el aire. La torre perdió su forma y se convirtió en algo más útil para la situación inmediata. Filo de obsidiana, 4, completo. El material que había compuesto la torre se comprimió en 4 espadas de la longitud de mi cuerpo. Pulí cada una de ellas con hechizos adicionales. Ahí están. Con visión lejana, logré localizar a mis oponentes que seguían en medio de vuelo. Gracias a que había 2 personas con alas en mi grupo, hacía tiempo que dominaba el uso de volar sin haber adquirido yo mismo la habilidad vuelo, así que podía acortar la distancia en un abrir y cerrar de ojos. Atravesé el cielo vacío tan rápido que dejé sonidos sónicos a mi paso, teniendo en cuenta que a la altura a la que me encontraba no tenía que preocuparme por afectar a nada en el suelo. Me precipité hacia adelante a toda velocidad cargado de la euforia de no tener que contenerme. El hombre había conseguido recuperar el equilibrio primero y estaba a punto de recuperar el control total de sí mismo. No podía decirse lo mismo de sus subordinados. Me detuve bruscamente frente al líder para que recibiera todo el peso de mi onda expansiva, pero no pareció afectarle en absoluto. Una mirada más cercana reveló que se había rodeado de algún tipo de barrera. Eres bastante bueno para ser un personaje de fondo. ¿A quién estás llamando personaje de fondo? ¡Qué grosero! ¿Sabes cuántas veces he sido elogiado por mis compañeras por mi maravillosa sonrisa durante la batalla? Me golpeaste un poco haciéndome quedar en ridiculez, a mí, al protagonista de esta historia. Pero seguro que me alegro de haberle pedido a Tristán la oportunidad de venir aquí. Debe ser el destino el que me ha traído a Phil-chan. ¿Protagonista? ¿Te crees el protagonista de una novela o algo así? No me imagino uno, lo soy, no es que espere que un simple peón como tú lo entienda. Eres un transmigrado, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo lo sabes? Lo sabía. El hecho de que venga del mundo moderno explica sus elecciones de palabras poco naturales y su extraño comportamiento.
No importa, ya que soy generoso y tengo un gran corazón, me presentaré. Soy Clive Terrace, 18 años, hombre, humano, mago verde de nivel 91, título de general de la Orden de los Caballeros Mágicos, vida de 847, magia de 802, suerte de 500, habilidades, ojo encantador como habilidad única, magia verde de rango S, ojo analizador de rango A, detección mágica de rango A, ocultación de rango A, nervios de acero de rango A, espíritu de rango S, conversación de rango B, almacenamiento de rango B, doble tasa de crecimiento, doble puntos de habilidad. El general Clive de la Orden de los Caballeros Mágicos, ¿verdad? Si es un mago verde, entonces estará usando magia de viento o de tierra, quizás está usando ambas. Ese primer ataque preventivo fue probablemente magia de viento. Las otras habilidades que posee tienden a un estilo de lucha flexible. Como lo sabes, bueno, soy famoso, así que supongo que no es demasiado sorprendente. Ni siquiera ha considerado la posibilidad de que haya mirado su pantalla de estado simplemente porque tiene ocultación en el rango A, y lo que es más. Cambiaste tu apariencia durante tu transmigración, ¿no es así? ¿De qué estás hablando? Como si una cara antinaturalmente perfecta como esa apareciera por casualidad, lo has llevado tan lejos que más bien parece espeluznante. Si Touya es el máximo ejemplo de una apariencia natural, tú eres el máximo ejemplo de un proyecto de cirugía plástica. ¿Tú también eres transmigrado? Todo esto es de dominio público, lo que es más importante, ¿estás seguro de estar tan relajado? Ya estás dentro de mi rango de ataque. Mientras hablaba, disparé 3 espadas de obsidiana hacia Clive a una velocidad tan increíble que parecía garantizado que abrirían 3 enormes agujeros en su cuerpo. Sin embargo, fueron detenidos sin esfuerzo por la barrera que le rodeaba. Al impactar emitieron un ruido de chirrido y una lluvia de chispas en los puntos de contacto. Eso fue bastante repentino. Tú lo empezaste, pero es inútil, por supuesto. Mi barrera, Helix, puede bloquear todo, ya sea físico o mágico. Normalmente destroza todo lo que entra en contacto con ella, pero parece que esas espadas tuyas son muy resistentes. Por supuesto, ya había comprobado la barrera de Clive mientras echaba un vistazo a su estado unos momentos antes. Resultó que el escudo estaba formado por viento que giraba rápidamente en forma helicoidal para redirigir la fuerza de cualquier ataque que se produjera. No mentía cuando decía que cualquier cosa que entrara en contacto con él normalmente se haría pedazos. Entonces, ¿qué tal esto? ¿De dónde has sacado? Arriba. Había volado alrededor de él en una fracción de segundo y hundí la última espada de obsidiana que tenía en mi mano directamente hacia abajo. Como he dicho, es inútil, mi barrera me protege desde todos los ángulos, no tiene ningún punto ciego. Por desgracia tenía razón, mi espada fue detenida por la barrera por segunda vez. Mantuve el asalto por un tiempo más pero sin ningún resultado. Continuar en este punto solo sería desperdiciar magia. Regresa. Todas las espadas volaron de vuelta a mi lado flotando inmóviles en el aire. No tiene problemas para seguir mi velocidad. Está usando la detección mágica para rastrear los rastros de mi magia, dejando a un lado su carácter. Parece que realmente tiene una buena cantidad de experiencia en batallas. ¿Qué cara? ¿Te has vuelto loco de repente? No, es solo que no me he sentido tan excitado desde hace tiempo. Esto se está poniendo divertido. Al parecer estoy sonriendo de nuevo. Eso es bastante asqueroso, mejor muérete rápido. La detección de peligros reaccionó de repente a las amenazas que venían de varias direcciones a la vez. Gracias al procesamiento paralelo identifiqué cada ataque entrante simultáneamente y los intercepté con precisión. Muy bien hecho, pero mientras hemos estado haciendo esto, mis gatitos han vuelto por fin. Efectivamente, los 4 compañeros de Clive volvían a revolotear detrás de él. Estos son mis favoritos, son bastante fuertes. Todas están encantadas, eres un asqueroso protagonista, ¿lo sabías? Los estados de las mujeres estaban todos ocultos, pero no en un rango lo suficientemente alto como para ser efectivos contra mi ojo analizador de rango S. Cada una de ellas tenía encantada en el campo de efectos pasivos. Hay todo tipo de protagonistas hoy en día, seguro que les encanta, al fin y al cabo. Tienen el honor de servir a un galán tan guapo como yo. ¡Qué delirio egoísta! Un delirio, no, en absoluto. Estoy seguro de que Phil Chan también llegará a entender todo lo bueno de mí, especialmente cuando nos metamos juntos en la cama. Parece que tendré que matarte adecuadamente. Me gustaría que no dijeras cosas como esas con una sonrisa tan espeluznante en tu cara, ¿sabes? Me pone la piel de gallina. Parece sereno, te das cuenta de que ahora somos 5 contra 1, como dicen, la fuerza en los números y todo eso.
Gracias por la preocupación, pero probablemente no estoy tan superado en número como crees. Una explosión sonó en la distancia, después de lo cual una chispa carmesí rasgó a través de la noche oscura dirigiéndose directamente a Clive. Mi oponente parecía un poco nervioso, pero parece que la detección mágica le había servido de mucho. Consiguió esquivar el ataque por muy poco, pero aún así chocó con su barrera. El ataque era una flecha de Phil, al parecer era una flecha que había ideado centrado en la penetración. Este atravesó con éxito el escudo de Clive y lo destruyó. Mi barrera Helix. Realmente no deberías mirar hacia otro lado durante una pelea. 4 de los golem que había colocado originalmente alrededor del bosque habían aparecido de repente a mi alrededor. Eran los últimos y más nuevos modelos desarrollados conjuntamente con Cera. Para su apariencia habíamos utilizado la armadura de Gerard como referencia y la habíamos hecho parecer aún más elegante. En resumen, parecían caballeros que ahora flotaban en el aire, cada uno con su propia espada de obsidiana en mano. ¿Qué era eso de la fuerza en número otra vez? Clive y yo flotábamos uno frente al otro, sus compañeras detrás de él y Miss Golem detrás de mí. Él estaba en un estado de extremo desconcierto, su compostura de antes ya no se veía por ninguna parte. En parte se debía a su incredulidad por el hecho de que la barrera en la que había depositado tanta fe hubiera sido destruida. Otra razón fue la repentina aparición de Miss Golem. ¿Son realmente golems? Un poco modificados, pero sí, seguro que lo son. Esto puede ser un poco largo, pero permítanme explicar. La base de Miss Golem provenía efectivamente del hechizo guardián de Adamantita, pero su apariencia había sido completamente modificada durante la lucha con los héroes. Estos golem habían parecido grandes y toscos trajes de metal. Ahora había logrado compactarlos al tamaño de un adulto humano promedio, como si fueran verdaderos caballeros vestidos con una armadura apropiada. En proporción inversa a su cambio de altura, sus capacidades se habían reforzado enormemente. En primer lugar, me gustaría llamar la atención sobre las gemas que habían sido incrustadas en sus cuerpos. Son gemas de viento, cuando estaban llenas de magia. Estas piedras tenían la capacidad de generar ráfagas de viento lo suficientemente potentes como para mantener sus ridículas y pesadas formas flotando en el aire. Estos objetos eran bastante caros al ser de rango A y todo eso, pero afortunadamente tenía a Cloto a mi lado. Mi compañero poseía una habilidad, metalizar, que le permitía convertir cualquier parte de su cuerpo en cualquier sustancia metálica a voluntad, con el único requisito de haber tocado antes una muestra del material objetivo. Incluso una sustancia de rango S podía ser reproducida en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier cantidad deseada. A lo largo del camino, había hecho que Cloto tocara todo lo notable que encontrábamos en las tiendas y en nuestros viajes con el fin de ampliar su base de datos para metalizar. Esta colección incluía naturalmente las gemas de vientos, algo que habíamos descubierto en la cueva del Mar del Dragón mientras entrenábamos a los héroes. Cloto la había tocado mientras recogía todas las muestras de material disponibles y las arrojaba al almacén. Fue en combinación con otra habilidad, división, que el verdadero valor de metalizar se hizo evidente. El caso es que el cuerpo de mi amigo Slime había crecido hasta alcanzar unas proporciones bastante enormes. La mayor parte de su volumen estaba guardado en el almacén. Por otro lado, esto significaba que Cloto tenía mucha masa extra que no necesitaba y podía cambiar esas partes del cuerpo de repuesto en cualquier sustancia metálica que quisiera al separarlas completamente de su forma principal. En otras palabras, podía producir un número casi ilimitado de gemas y minerales además de suministrar las piedras para los golem. Este socio mío había contribuido enormemente a mis esfuerzos de herrería desde el principio. La segunda característica de mis golem era que poseían habilidades reales. A diferencia de los que aparecían de forma natural en el mundo, los golem creados con magia verde no solían tener esta ventaja. Por lo tanto, se limitaban a luchar simplemente con las estadísticas que se les habían concedido al principio. Si se le diera una espada, se limitaría a blandir el arma con fuerza bruta. Entonces se me ocurrió la idea de tener un golem poseído por almas. Cera conocía el hechizo de magia negra de rango A, control de espíritus, que podía hacer que monstruos con aspecto de fantasmas poseyeran huéspedes inanimados, como cadáveres y armaduras. Las almas que poseyeran mis golem podrían utilizar las habilidades que ya poseyeran. Las almas de alto nivel podían usarse para este proceso, pero según Cera, ella era mala con los hechizos para controlar personas y esas cosas. Sospeché que sus poderes probablemente venían con ciertas restricciones, al igual que yo me enfrentaba a limitaciones con la invocación. Control de espíritus solo podía lanzarse sobre almas que fueran amigas de Cera y estuvieran dispuestas a cooperar. Por lo tanto, Rion se involucró, ya que podía utilizar su habilidad compañerismo para establecer una relación y convencer a cualquier alma que estuviera dispuesta a escuchar. Pero la única forma de comunicarse con ellas era con la ayuda de la interpretación de Melfina. Cera, Rion y Melfina, de pie junto a un fantasma y negociando con
con él sin decir una sola palabra en voz alta habían creado una escena realmente surrealista. Después de buscar un poco espíritus inteligentes que parecieran un buen partido para los golem, finalmente nos decantamos por los fantasmas de batalla, que eran espíritus que poseían armas abandonadas en las mazmorras, manipulando y combatiendo a los intrusos con ellas. Teniendo cuidado de evitar una batalla, nos acercamos a ellos uno por uno para negociar. Por suerte, su especie consideraba un enorme honor poder servir a un archidemonio. Las conversaciones fueron bastante fluidas de lo que cabía esperar. Los últimos 4 espíritus que habíamos traído a bordo poseían ahora los golem que estaban a mi lado. Técnicamente estaban bajo el mando de Cera y se harían más fuertes cuantos más enemigos derrotasen. Aunque los golem que poseían fueran destruidos, los espíritus no sufrirían ningún daño. Esto ya lo habíamos probado y confirmado de antemano. Aunque sus estadísticas estaban bloqueadas para coincidir con las de los golem, sus habilidades podían subir de rango como de costumbre, lo cual era una gran ventaja. Además, los subordinados de Cera también eran técnicamente mis subordinados. La forma en que mi habilidad de compartir experiencia les afectaba era algo que debía tenerse en cuenta. De hecho, soñaba con crear un ejército de golem con estos 4 a la cabeza, pero lo dejaremos para otro día. Esta explicación ya me ha llevado bastante tiempo, así que volvamos a la pelea. Como mago verde, Clive probablemente también era un profundo conocedor de los golem, por lo tanto, aunque había ocultado sus estados con ocultación, él sabía lo suficiente como para desconfiar de ellos, por lo que adopta un tono tranquilo. Pero, ¿qué está pensando realmente? Lo que sea, ustedes encárguense de sus subordinadas, yo me encargaré del molesto obstáculo parlante. Demuestren su superioridad, pero no las maten, ¿de acuerdo? Tenemos que disipar el encanto en ellas después. Aplastaré a este autoproclamado protagonista por mi cuenta. Los caballeros femeninos desenfundaron sus espadas mientras mis golem llevaban sus propias espadas ante sus rostros en la forma en que lo hacen los caballeros. Después de derrotarte a ti y a tus marionetas, tengo que ir a buscar a Ephil Chan. No vuelvas a pronunciar su nombre con esa asquerosa voz tuya. Ambos sonreían y emanaban auras de rabia al mismo tiempo. Vayan, nuestras órdenes simultáneas hicieron que los caballeros femeninos y los golems saltaran a la acción. Sus subordinadas se dispersaron en diferentes direcciones con vuelo, y los golem les persiguieron expulsando el aire que generaban sus gemas como si fueran motores a reacción. Varios segundos después, el sonido de las armas chocando se escuchó a nuestro alrededor. Seguro que les dejas hacer lo suyo, puede que sean diferentes, pero al fin y al cabo no son más que golem. Mis sirvientes son de confianza, son bastante fuertes para que lo sepas. Eso es tener confianza. En cualquier caso, si lo dice así, significa que su teniente general está entre los 4. Todos parecían bastante similares en cuanto a estadísticas. En lugar de preocuparte por los demás, ¿por qué no te preocupas primero por ti mismo, aspirante a protagonista? Ya veo, parece que necesitas un castigo. No te preocupes, soy gentil y amable. Clive se echó el flequillo hacia atrás de forma afectada. Sacó de la nada un báculo blanco y lanzó un muro de viento que se expandió hacia mí a gran velocidad. Acaba de sacar eso del almacén. En ese caso, le pedí a Cloto que recuperara el báculo del árbol sabio del mal para mí y enseguida lancé vórtice sobre él. Así que tú también posees la habilidad de almacenamiento. Es una vara de aspecto bastante sucio la que tienes ahí, pero admito que te sienta de maravilla. Mi oponente estaba obviamente trabajando bajo un pequeño malentendido debido a lo rápido que había lanzado vórtice. No vi la necesidad de aclararlo. Ojo analizador me dijo que el muro que se acercaba era solo un hechizo de rango B que priorizaba el área de efecto en lugar del poder destructivo. Con la ayuda de mi habilidad dominio de la espada, conseguí atravesarlo con bastante facilidad con mi bastón revestido de magia, pero detección de peligros me advirtió de que había algo más en ese ataque. Te daré el honor de ser aplastado por mí personalmente. Justo al otro lado del muro y cargando a través del mismo agujero que yo había hecho estaba el propio Clive, envuelto por su barrera Helix. ¿Planeas aplastarme hasta la muerte con eso? Seguro que confías mucho en esa barrera tuya. Si estás pensando que mi barrera se puede volver a romper solo porque se ha hecho una vez, tengo malas noticias para ti, ya no funcionará ahora que estoy equipado con este bastón. Maldita sea. El vórtice aguantaba, pero el báculo del árbol del sabio del mal empezaba a crujir bajo la presión de su hechizo. Las palabras de Clive no eran solo una distracción. Su barrera se había vuelto significativamente más poderosa y resistente que antes. Mi victoria está a la vista. Ephil Chan, aquí estoy. Estaba seguro de haber oído el sonido de una vena estallando dentro de mi cabeza.
Te dije que no dijeras su nombre con esa asquerosa boca que tienes. En mi furia vertí la máxima cantidad de magia posible en mi vórtice, convirtiéndolo en el hechizo Vortex, lo que le permitió finalmente atravesar la barrera de Clive y hacerle una profunda herida en la mejilla. Inmediatamente se apartó. Aún así, el dolor en ese breve momento debió de ser bastante insoportable, teniendo en cuenta que Vortex se movía más o menos como una motosierra. Duele, me duele mucho. Ahí va esa cara tan bonita que tienes. Mientras mi oponente caía en pedazos en medio del dolor, giré mi bastón para presionar mi ataque, pero mi golpe no llegó a su destino. Cierto, se rindió. Mi cabeza se enfrió inmediatamente al mirar las mitades rotas de mi bastón tras el choque con Barrera Helix. El torrente de magia que le había imbuido había sido demasiado para que el arma lo resistiera. Gracias por haber estado a mi lado todo este tiempo en las buenas y en las malas. Ahora puedes descansar. ¿Cómo te atreves, mi cara? Lo siento, tenía pensado darte una muerte rápida, pero algo me dice que prolongue tu sufrimiento, dije un poco desanimado. ¿Qué demonios? Te compadeces de tu arma, eres así de asqueroso. Al parecer, ver a otra persona explotar de ira realmente puede calmarte. Todavía no iba a perdonar a Clive, pero ahora era capaz de tratar con él de una manera mucho más tranquila y fría. No creerás que solo tengo Barrera Helix en la manga, ¿verdad? Ya que lo has pedido te lo mostraré. Estás muerto ahora que me has hecho usar mi hechizo de rango S. Un hechizo de rango S suena divertido, espero que sea más fuerte que el mío. Esto fue algo que solo escuché de Phil más tarde, pero aparentemente mi sonrisa en este momento fue la mejor hasta la fecha. Los hechizos de rango S eran una especie de coronación para los magos, un destino final por así decirlo. Aunque adquirir un hechizo de rango S era simplemente una cuestión de reunir los puntos suficientes para ello, los que carecían de talento y experiencia podían pasarse la vida intentándolo y aún así no lograr obtener ni uno solo. El control necesario para manejar un hechizo de este tipo era tan elevado que incluso entre los que se consideraban sabios, muchos no podían afirmar que tuvieran un verdadero dominio sobre el que habían adquirido. El poder destructivo de los hechizos de rango S no era discutible. Todos y cada uno de ellos podían generar un fenómeno de la magnitud de una calamidad natural. Un deslizamiento de la mano y una ciudad entera podía quedar reducida a escombros. Te voy a partir en dos junto con este estúpido bosque. El viento se desencadenó en un patrón helicoidal alrededor de Clive de manera similar a su barrera habitual. La única diferencia era la cantidad de magia que ahora se arremolinaba a su alrededor. Mi opinión era que probablemente había gastado casi toda su magia para lanzar este hechizo. Esperaba evitar dañar este bosque ya que está ligado a los orígenes de Phil, pero, Cloto, dame el nuevo báculo largo. Un bastón negro y monocromático que era incluso más alto que yo fue colocado rápidamente en mis manos. Alguien que mirara desde la distancia podría incluso confundir lo que tenía con una lanza. Casualmente el color de mi nueva arma contrastaba por completo con el bastón blanco de Clive. Giré mi bastón un par de veces para ver cómo se sentía en mis manos. ¿Qué estás haciendo ahora? Ejercicio de calentamiento. En el mismo instante en que Clive alzó la voz sonó una explosión. Phil había disparado otra flecha desde la muralla del pueblo. El misil en llamas se acercó a mi adversario, pero por alguna razón no mostró ninguna intención de moverse. La flecha dio un golpe limpio en su muro de magia en espiral. Una fuerte carcajada emanó desde el interior de la bola de fuego ardiente. Finalmente las llamas retrocedieron y allí estaba Clive completamente ileso. La flecha no había logrado penetrar el nuevo hechizo que estaba usando. Es inútil, esto es más del doble de fuerte que la barrera Helix, no sé lo que era, pero ya no funcionará conmigo. ¿La barrera se está encogiendo? Es hora de mostrarte el verdadero poder de mi hechizo de rango S, Barrera de la Tempestad. Justo cuando pensaba que la barrera se estaba encogiendo sobre sí misma, los vientos comenzaron a extenderse verticalmente alcanzando tanto el cielo como el suelo. Esta versión final del hechizo de Clive era un gigantesco tornado con el justo dentro del ojo, un enorme torbellino que destrozaba el cielo y la tierra. Su poderosa succión arrancó los árboles del bosque de sus raíces desgarrando sin piedad todo lo que entraba en contacto con él. Barrera de la Tempestad es el hechizo definitivo que combina ataque y defensa. Ya has probado su capacidad defensiva por ti mismo. Ahora se ha convertido en un tornado que apunta directamente hacia ti, no hay escapatoria. El muro de la muerte avanzaba lentamente. Al mismo tiempo los vientos que se levantaban se apoderaron de mí atrayéndome cada vez más hacia él con una fuerza mucho más allá de mi capacidad de vuelo para resistir.
Es un precio muy alto el que pagarás por haber arruinado la cara del protagonista, muere, escoria. Clive parecía extremadamente regocijado ahora que parecía tener la ventaja absoluta. Su vida ya no estaba en peligro y parecía que yo estaba completamente atrapado. Ya estaba pensando en sus repulsivos designios sobre Phil y los elfos, podía verlo en sus ojos. Sin embargo, no me asusté. Mientras luchaba contra la atracción del tornado lo mejor que podía me concentré en la punta de mi bastón. Guadaña de la muerte Bóreas. Una hoja mágica surgió de la punta de mi bastón negro azabache dándole el aspecto de una gran hoja curva. Ya no era un simple báculo largo, sino el símbolo mismo de la parca, el que administraba la muerte. Si Barrera de la Tempestad de Clive era una magia que se extendía para infligir destrucción a una gran área a la vez, mi guadaña de la muerte Bóreas estaba destinada a condensar la magia en el área comparativamente pequeña. Moví un poco el bastón y se produjo una pequeña distorsión en el espacio del extremo más alejado. No importa lo que intentes, muere. Clive gritó cuando su ataque se acercó a toda velocidad. Se puso tan nervioso que se olvidó de usar ojo analizador. Por otra parte, solo tiene esa habilidad en el rango A, así que no habría obtenido ninguna información útil de ella. Supongo que es lo mismo de cualquier manera. Sabía que él también poseía detección mágica, pero estaba tan cegado por su inminente victoria o tenía tanta fe en su magia que simplemente no podía comprender la verdadera naturaleza de mi hechizo. No parecía ocurrírsele que esto era algo que definitivamente tenía que esquivar. Para entonces, el tornado estaba casi frente a mí. Me giré para enfrentarlo directamente y levanté mi guadaña gritando: ¿qué tal si te comes tus propias palabras? Giré la hoja una vez en horizontal. Un corte voló a lo largo de su trayectoria extendiéndose en forma de abanico distorsionando el propio tejido del espacio por donde pasaba. Como era de esperar, Clive no intentó evadir el golpe. Sin inmutarse continuó su ataque rodeado por su fortaleza de viento. Entonces mi ataque le alcanzó. Maldita sea, estaba un poco desviado. Parece que todavía tengo que practicar para controlar esto. ¿Qué hiciste? La barrera de la tempestad se disipó bruscamente provocando una onda expansiva que sacudió todo el bosque. El corte de la guadaña de la muerte Bóreas había cortado la barrera y las piernas de Clive por igual, justo por encima de sus rodillas para ser exactos. El ataque no se detuvo allí, siguió extendiéndose más y más, llegando a hacer contacto con los árboles y el suelo. Todo lo que se encontraba en su camino fue limpiamente partido por la mitad, donde pasaba por el suelo, la zona de daños, que se expandía rápidamente. Se detuvo finalmente cerca del límite del bosque. Los árboles que cubrían la zona estaban en un estado absolutamente espantoso, y aquí estaba yo, apuntando a su torso para que volara paralelo al suelo. Mierda, ¿cómo voy a explicarle esto a Nele-san? Mis piernas. Las piernas de Clive se estrellaron contra el suelo, la sangre salía de sus muñones cortados como un grifo. Si no buscaba ayuda médica de inmediato, no tendría que mover un dedo y aún se quedaría sin vida en poco tiempo. Aunque me impresionaba un poco que se las arreglara para mantener el hechizo vuelo en ese estado, de ninguna manera iba a dejarlo ir. Si lo hago directamente a esta distancia, no fallaré. Utilizando la movilidad que me otorgaba la aceleración sónica me moví para cernirme frente a él, justo cuando estaba a punto de bajar mi guadaña. Adiós. Espera un momento. Clive no estaba en estado de preocuparse por las apariencias. Su cara estaba toda arrugada y manchada de lágrimas mientras rogaba por su vida, pero la hoja de una parca no podía ser detenida una vez que había sido blandida. El ataque atravesó el lugar donde debería haber estado su hombro hasta el lado más lejano de su abdomen. Espera, ¿qué? No sentí ninguna reacción. Ya no puedo verlo. En el momento en que mi ataque debería haber aterrizado, la figura de Clive había desaparecido de repente. Es suficiente, dijo una voz que no reconocí. Por reflejo utilicé detección de presencia para sondear mi entorno. Me giré para mirar en la dirección que indicaba. Allí se encontraba un gran monstruo como nunca antes había visto, y encima de su palma abierta estaba un hombre vestido como un noble. Juraría que ninguno de los dos había estado allí hace una fracción de segundo. Clive yacía sin fuerzas a los pies del hombre y el blanco de sus ojos indicaba que se había desmayado. ¿Acabas de hacer eso?, pregunté dirigiendo la punta de mi guadaña hacia el misterioso recién llegado. No hay necesidad de ponerse en guardia contra mí, no estoy aquí para luchar contra ti, dijo el hombre levantando las manos en una pose de rendición con una media sonrisa de aspecto decididamente sombrío en su rostro. En primer lugar, una presentación es necesaria. Soy Tristan Fais, el general de la Orden de Monstruos Mixtos, y antes de que preguntes, sí, soy quien organizó el asalto al asentamiento de los elfos, es un placer conocerte. El hombre terminó quitándose el sombrero de plumas y llevándoselo al pecho con una elegante reverencia. Así que tú eres el que, no importa, me ocuparé de ti más tarde, primero dame esa basura que tienes a tus pies.
Me temo que no puedo hacer eso, todavía hay mucho que necesito que el general Clive haga por mí. Tú lo has pedido. Levanté mi guadaña, pero Tristán y su monstruo desaparecieron y reaparecieron detrás de mí. Como he dicho, no estoy aquí para luchar contra ti. Eres un invocador. Buena decisión, ¿cómo lo sabes? Eso no es todo, eso no era una invocación normal, ¿verdad? Ese monstruo tuyo debe tener una habilidad bastante interesante. Eres bueno, eres muy bueno, es una visión bastante asombrosa. Estoy seguro de que ella estará encantada de escuchar esto. ¿Ella? ¿Quién es ella? No, no te preocupes por eso, contestó antes de aclararse la garganta en un evidente esfuerzo por cambiar de tema. Si digo que solo he venido a conocerte hoy, eso me haría parecer un mal perdedor, así que lo admito, nos hemos perdido por completo, por lo tanto, vamos a ponernos en marcha ahora, nos retiramos. ¿Crees que te dejaré? Rápidamente cambié mi atención a la red. Cloto, dame una poción de magia. Ya veo lo que estás haciendo, pero nos despediremos antes de que tengas tiempo de recuperarte, aunque estoy seguro de que nos volveremos a encontrar. Todos mis oponentes se desvanecieron abruptamente con esas palabras dejadas en el aire. Es extraño, no vi ningún tipo de círculo mágico, pero se han ido, tampoco parece que hayan ido hacia la aldea. He comprobado la red de seguidores, los golem habían inmovilizado con éxito a los caballeros femeninos, Sera había terminado en gran parte de su lado, Melfina y Rion ya estaban de regreso, la batalla ha terminado, el general enemigo ha escapado. Ahora regreso a la aldea. Gerard permanece alerta. Sí, mi rey. Maestro, yo estaré esperando. Acaba de tartamudear, no importa. Volveré pronto. Después de hacer ese breve informe me apresuré a tomar una poción de magia. Supongo que las cosas no siempre funcionan a la perfección. ¿Y por qué ese Tristán no atacó la aldea con su invocación? Pero antes de nada, miré al cielo. Aspiré profundamente y grité con ira. Mientras mi rugido de arrepentimiento reverberaba por todo el bosque, giré la guadaña de la muerte bóreas hacia arriba, enviando un ataque que atravesó las nubes a su paso. Ese único ataque gastó toda la magia con la que había imbuido el arma, devolviéndole su aspecto original de bastón. Me sentí casi aplastado por el autorreproche de haber dejado escapar a alguien que poseía una habilidad tan peligrosa como Ojo Encantador. Después de toda la charla que había hecho, resultaba que yo tampoco tenía el control total de mi propia magia, y ahora mis compañeros, junto con otros inocentes, iban a pagar el precio por ello. Si hubiera lanzado bien ese primer ataque con la guadaña de la muerte, las cosas no habrían acabado así. Aunque esa conclusión dejó una sombra oscura en mi corazón, no había nada que hacer más que volar de vuelta a la aldea. Pensaré otro día hacia dónde dirigir esta frustración mía. Por ahora, habíamos defendido con éxito la aldea de los elfos. Fin de la reproducción, espero les haya gustado. Te invito a ver la siguiente parte del video, o puedes ver todo el volumen en la lista de reproducción. Apoyas al canal dejando tu like y suscribiéndote al canal, traemos continuamente contenido. Hasta un próximo video.